Chicos, ya sabéis que en Overwatch hay algunas perks que son extremadamente malas. Por ejemplo, Cassidy, por ejemplo, Mei, que incluso hace que sea peor el héroe, es que no me lo puedo ni creer. Y de repente he visto que Popcorp, ya sabéis que es un grande, que hemos visto varios vídeos suyos, ha subido un vídeo de cómo arreglar las peores perks de Overwatch. Y no me lo quería perder, lo quería ver con vosotros. Además, este vídeo lo ha petado bastante, creo que es su mejor vídeo, el vídeo que más visitas le ha cogido en tan poco tiempo, así que vamos a verlo y reaccionar a él. Lo dicho, tenéis sus redes en la descripción porque creo que es un creador de contenido que vale muchísimo la pena. Está creciendo un montón creando buen contenido de Overwatch. Dicho esto, vamos a ver su vídeo de cómo arreglar las peores perks en Overwatch 2. Vale, aquí tiene el vídeo, Fixing, arreglando las peores perks de Overwatch 2. Vamos a verlo, no lo he visto, lo veo con vosotros por primera vez. Let's go. Le ponemos subtítulos y lo tenemos. When given a choice between Quick Draw and Past Noon perk, most of the time you are going to pick the first one, for a very good reason. No, realmente no. Ouch. But what about the other perk? Yeah. And that is not the only case where one perk is almost always better than the alternative. So how do we distinguish a good perk from a bad one? And how can we make some of them more viable? Let's find out. Vale, mejorando las perks. For a second, can you tell me which one of them is a better option? Hombre, la del gancho, 100%. If you're shooting Reinhardt's shield and end up breaking it, you're most likely going to end up hooking him towards yourself to start dealing damage. But there's a good chance that you'll end up using all your ammo on destroying his shield. Exactamente. So you cannot actually finish him off. Y tienes que recargar, pero con la perk tienes 2 balas extra. Está realmente buena, esta perk es realmente buena. A ver, es lo que debería ser una minor perk, ¿no? Un cambio menor que ayuda y ya está. The uses for this perk are quite limited. Sure, you can throw it at the enemy team, but they'll most likely end up destroying it before it activates. Malísima. The most common thing to do for Roadhog's trap is to combine it with his hook, by hooking an enemy to your trap and dealing massive amount of damage, usually ending up eliminating the hook target. In other words, the first perk will result in dealing more damage because you'll have more ammo after hooking a target, while the second one is for very niche situations. Para ninguna situación, básicamente. Then it is no longer obvious which one you should be picking. Both options have their situational uses. You can use the first perk to disengage faster from a fight. Sí, a mí me gustan las dos de Roadhog, sobre todo la de velocidad, es la que más me gusta. While the second major perk gives you some supportive properties, allowing you to heal your team. Que no está mal, pero... So my goal is to make some of the boring perks more interesting. I don't want simple stat boosts like these ones. I want all perks to be viable. So let's go through some of the perks that are not that good. And let's try making them better. ¡Anda! Me ha sorprendido que... Bueno, sí, Lucio tiene muy malas perks, aparte, o sea, tiene 2 muy buenas y 2 muy malas, por ejemplo. A ver qué le da esto. Sometimes there's going to be this Junkrat player just spamming your team from a safe spot. Va a hacer que puedas saltar con tu trampa. And sure, some other tank heroes also can't reach him, but they have tools to protect their team, or they have vertical mobility to reach the enemy faster. So what if Roadhog could also have some extra mobility by using his pick pan as a launch pad? Esto me flipa, ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, estaría muy chulo, is that you're sacrificing damage and area control for mobility. Claro. In comparison to his other perk, which just gives you more ammo and therefore more damage. And if you combine this with his major perk, then Roadhog becomes something of a budget hazard. Escucha, la edición es una locura, between offensive and defensive bonuses. However, the barrier duration is not as impactful as a defensive perk. Es súper tonta esta perk. Nadie la elige. Un 25% más de duración es 1 segundo y medio, creo. It's barely any different. So let's shift this perk to his nemesis form. I'm giving Ramatra a perk that essentially takes his block ability and converts percentage of inflicted damage into temporary overhealth. Wow, pues estaría muy roto, ¿no? ¡Pum! Y cuando vuelves a la forma ómnica, tienes overhealth. Wow, pero eso estaría muy roto, Eso estaría muy roto. Es verdad que Ramatra no tiene ninguna perk para su forma para su forma Nemesis. Es muy triste, tío. And you also have to decide how long you want to stay in your block position, because every second in block position is you doing less damage and less pressure to the enemy team. Claro, lógico. The short circuit perk deals 30% more esto damage también to deployable objects, like un 30% más de daño a torretas, tío. Bueno, también funciona con escudos, pero da igual, es que es malísima, tío. Es malísima. Winston's job is to dive in, disrupt, and secure kills. No tiene sentido. Not slowly zap barriers. A much more rewarding perk will be one that complements his natural playstyle,
Take for example his classic jump, zap, melee combo. ¿Vale? This technique saves nearly a full second compared to just zapping an enemy. So, what if we rewarded his playstyle with a perk that resets his jump on a melee kill? This will let you either o sea, cuando matas a alguien con melee, tienes otro salto instantáneamente. No me parece mal, no me parece mala idea. O sea, está interesante, ¿sabes? Te da otro salto que normalmente lo vas a tener igualmente. Esto es una vergüenza, tío. Esto es una vergüenza, por Dios. La estuve probando el otro día, lo visteis, ¿no? Básicamente la conviertes en una ulti de zoneo, esperas a que pasen los 7 segundos y tienes un 30% extra. Whenever you activate your ultimate, there's a good chance that you can get killed, slapped, stunned, hacked, hooked, charged, blocked, consumed, rocked, nuked, use it to reload, deflected, lo usamos para recargar, disconnected, diffed, punched, and a small chance of actually getting a kill. So when you think about it, the chances of every Deadeye fully expiring aren't that high. So instead of letting the enemy run away and hide, let's make it harder for them to escape. By introducing a new perk that gradually slows enemies down. Esto molaría, tío. Que va reduciendo la movilidad del enemigo. ¡Wow! Esto estaría guapo, ¿eh? ¡Dios! Ostras, esto molaría un montón. Base Ice Wall perk increases both its duration and cooldown. Esto también es una vergüenza, tío. Es un nerf, es literalmente empeorar el muro. Porque siempre se va a romper el muro antes de que se acabe por sí mismo. And yeah, we can probably just slap extra HP to the wall, on top of the duration. Claro, si le dieras más vida. Pero eso sería muy aburrido. Let's do something fun. A ver qué va a hacer. Ah, esto lo pusieron en un April Fool. A perk that allows her and her teammates to move faster by 20%. Esto molaría, fuera coñas. Esto se usaría, y no es broma, Se usaría bastante. Y en la Ultimate también. Buah, esto se usaría, y no lo digo en coña. Qué guay. Junkrat has the exact same perk as Roadhog. Sí, lo mismo que Roadhog. La misma tontería. And yes, we can also do the same thing and throw a trap behind the enemy team. No ha querido editar con un Junkrat y le ha puesto al Roadhog la cara de Junkrat. Near your team or in some sneaky, obscure corner. And in most cases, the enemy team can clearly see them, depending on the trap's placement, of course. But what if you could place your trap without it being so visible? Oh. With this new perk, Junkrat's trap will now be completely invisible to the enemies. Unless they get close enough to it, at which point it becomes visible. Pues eso no estaría mal como rework a la trampa directamente. Your trap, they'll have to watch their step more carefully. Que no la ves a menos que estés muy cerca. Joder, pero eso sería un improvement directamente al héroe. While the second perk gives her extra mobility. The reason why you should avoid picking the second one is because Juno already has a lot of mobility. Tienes mucha movilidad y no tienes memoria muscular para hacer cosas de movilidad. And glide boosters. A better alternative will be giving Juno a choice between more damage or more healing. If you're not into flashy kills, like this one, then boosting her healing output will make more sense. And the best way to do that is to give Juno's primary fire healing a trait similar to her pulsar torpedoes, adding healing over time effect. Vale. Mediblasters also heal allies over time. Yes, básicamente. Disparar también da curación en el tiempo. But for this one, I'm making an exception. And finally, Lucio. Well, there is not much I can say about Lucio. Es que Lucio tiene dos buenas y dos horribles. Except this one. So the best thing to do is to get rid of this perk and replace it with another DPS boosting perk. I hope you all like it. ¡Oh, por favor! Necesitamos eso, tío. Eso es de un April Fool y era muy gracioso. Muy gracioso, tío. Un grande, tío. Un grande el Popcorn, Suscribíos todos a su canal, que es un grande, tío. Y ya para acabar el vídeo, chicos, os he hecho una lista de perks o personajes que tienen perks que yo creo que necesitan mejorar mucho. Como por ejemplo son Cassidy, Hanzo, Mei, Mercy, Reinhardt, Widowmaker y Sombra. Creo que todos estos héroes necesitan buffos urgentes a sus perks para que funcionen correctamente. Y luego otras que deberían mejorar, que no necesitan a lo mejor buffos súper urgentes, pero que alguna que otra perk se podría mejorar, como es el caso de Junkrat, Lucio, Reaper,
Roadhog, Soldier, que tiene esas perks que le dañan más que le ayudan, Winston y Echo. El resto de héroes, como veis, en mi opinión, pues creo que tienen buenas perks o directamente perks muy fuertes, ¿vale? A lo mejor aquí habría que meterle algún nerfeo, alguna cosa, por ejemplo, el doble dado de Ana me parece una locura. Pero bueno, el resto yo creo que están más o menos bien, equilibradas por arriba, que es que yo creo que las perks tienen que ser eso. O sea, no creo que tengan que hacer muchos nerfeos, creo que tienen que hacer más buffos a los héroes que he puesto en las dos listas de arriba. Sin más, chicos, dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.